doctora, gracias. ¿Cómo hay que analizar este tema de reindustrializar con inclusión en un momento de crisis como el que se está viviendo? Básicamente cuando propuse el título y conocí la existencia de este grupo de gente que está trabajando por la memoria del proyecto industrial de Córdoba, UNESUR, yo pensaba, digo, bueno, reindustrializar, porque todo el mundo habla reindustrializar, si uno está diciendo quiere decir que hubo, ¿no? Entonces, reindustrializar, hoy tendríamos que preguntarnos qué es la industria, qué significa industrializar. Entonces, porque han cambiado los roles, más que nada los paradigmas, los modelos de producción, ¿no? Entonces, estamos en un modelo de producción posfordista y bueno, ¿cómo va a ser esa reindustrialización desde el punto de vista de la cantidad de puestos de trabajo, desde la calidad del trabajo, desde los sectores que se van a impulsar en esa industrialización, ¿no? Primer dato, ¿hay mano de obra capacitada para esa reindustrialización? Bueno, ese es creo que uno de los grandes desafíos, porque nosotros venimos de un largo periodo, un proceso que no solo tiene que ver con la década del 90, porque generalmente se asocia a la década del 90 con la desindustrialización de Argentina, pero el proceso de desindustrialización arranca mucho tiempo antes, en la época de la dictadura militar. Arranca en el tiempo de la dictadura militar. Es todo un proceso político y económico que, digamos, cristaliza en los 90, en donde ya la desindustrialización es total. Entonces, esos procesos de desindustrialización que llevaron a la flexibilidad, a la precarización laboral, a la desocupación, al régimen de importaciones, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de calidad de trabajo. Todas estas cuestiones que usted también está diciendo, bueno, remontar todo eso es difícil, sobre todo cuando usted está hablando del tema de la mano de obra. Recordemos que en los años 90 se cerraron las escuelas técnicas en este país, exactamente, ¿no? Entonces ese fue un hito terrible, porque bueno, ¿cómo vamos a formar los técnicos, ¿no? Entonces, hoy volver a reindustrializar significa volver a tener técnicos. Hay un dato significativo y que yo creo que fue bien puntual: en el año 2005 se reabren las escuelas técnicas, ¿no? Y ese es un dato de la realidad que está diciendo qué modelo de país se pretende construir. Pero bueno, todos los cambios son lentos y significa que están empezando a salir las primeras cortes de egresados de esas escuelas técnicas, en un momento en donde capacitar técnicos también hay todo un cambio tecnológico, ¿no? Entonces esos son muchos desafíos juntos los que hay que pensar. Entonces, bueno, mano de obra, calidad y cantidad de trabajo, y sobre todo pensando de que hoy la tecnología suplanta puestos de trabajo, ¿no? Entonces, antes en un puesto de trabajo, en una posición dentro de una línea de producción, yo podía tener 17 operarios trabajando, hoy tengo un robot y 2 personas. ¿No? Se me ocurre que hay dos temas también, inclusive de lo que usted plantea, y yo estaba, digamos, memorizando o tratando de formarme una idea del planteo que usted hacía. Y es concretamente si existe una política de Estado diseñada con ese objetivo y cómo funciona la inversión hoy en materia de ese tema. Bien, yo creo que está bien su pregunta. También quisiera decir antes una cosa previa. No es solo una cuestión tecnológica el cambio, ¿no? Sino también tiene que ver cultural y también de formas de acumulación. Cómo el capital acumula. ¿Lleva o invierte? Lleva o invierte, ¿no? Entonces, son varias cuestiones, o sea, no quedarnos solo en la mirada tecnológica, sino también en la mirada productiva de acumulación de capital, y la cuestión cultural que tiene que ver cómo se regula esas formas de trabajo y con esa variable tecnológica. Eso por un lado, ¿no? Entonces, esa conjugación es compleja. Yo creo hoy, mirando desde afuera, yo vivo hace 9 años, casi ya 9 años fuera del país. Hoy existe una política de Estado industrial. O sea, existe una política de Estado que quiere un país industrial.
Es decir, después cuando usted se fue, esto no existía. No. Ahora, desde el exterior usted la ve, Sí. la comparada con, usted vive en Alemania, o vive en Alemania creo. En Alemania. En Alemania es una de las potencias más fuertes, la que está sosteniendo prácticamente la crisis en materia de crisis europea concretamente. Bueno, ¿cuáles son los paralelos? ¿Qué falta? Mucho. Mucho. Pero mire, yo creo que, a ver, hay procesos lentos, ¿no? Y por ahí los argentinos somos como un poco ansiosos, hay que dar tiempo, ¿no? Hay, creo, una ecuación que es bien importante, y la ecuación es sistema productivo, sistema científico, Estado, trabajo, ¿no? Son como las 4 patas de una mesa que tienen que sostener un modelo industrial, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en Argentina en este momento de visita porque obtuve un subsidio Milstein del programa Raíces del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. ¿Qué significa eso? Que existe también, a la par de una política industrial, una política científica que busca la vinculación de la ciencia con el mundo productivo. Y a su vez, el intento, eso ya tiene que ver con preocupaciones personales y cuestiones, de vincular eso con el mundo del trabajo. Porque si queremos reindustrializar, trabajo, empresa, ciencia, las 3 son elementos claves y hay un organismo que es el que articula toda esta cuestión, que es el Estado, ¿no? Entonces, creo que están existiendo políticas para conjugar esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante desde el punto de vista científico que existe una política de Estado en donde, otra vez, los científicos son puestos en valor, ¿no? Usted dice concretamente, me parece fantástico esto de que los científicos sean puestos en valor. Usted habla concretamente de política industrial y hoy tenemos una política concretamente orientada a frenar todo lo que sea importaciones, con lo que ello significa desde el punto de vista de la compra de maquinarias, en fin, insumos y todo lo que está relacionado con eso. Digo, ¿cómo se complementa esto con esta posición de industrialización con inclusión? Teniendo en cuenta que precisamente no hay sustitución de importaciones para cubrir todo el sistema de importaciones que tiene. Lo que pasa es que habría que ir regulando por sectores, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Yo tengo la imagen siempre de una gran inundación, ¿no? Vino una gran inundación y se llevó todo. Claro. Entonces, usted sabe lo que queda después de una inundación, sí, ¿no? Entonces, bueno, volver a encauzar el río y volver a construir y a poner en pie toda una situación es bastante complejo. Ahora, ¿es criterioso la política de cierre de importaciones, de acuerdo a su juicio? ¿No obstaculiza en todo caso? En algunos sentidos sí, en otros no. Lo que habría que hacer es un control más selectivo, equilibrio. un control tal vez más selectivo. Lo que pasa es que es muy difícil, porque también hay una cuestión de cambio cultural, ¿no? Porque cuando se deja todo abierto y sin control, aparece la picardía, ¿no? Entonces es como muy difícil. Yo creo que es importante ir regulando sector a sector, ir viendo particularidades. No todos los sectores tienen los mismos ritmos y las mismas formas, pero bueno, es una complejidad y hay una cuestión también. Yo creo que nosotros no solo somos lo que la política de Estado, por eso yo siempre refiero a las 4 patas, ¿no? Es decir, cómo cada uno desde su lugar genera prácticas para ver cómo hacemos que funcione todo esto, porque es muy difícil ponerlo en marcha. Hay muchos intereses por otro lado. Hay muchos intereses y por otro lado, en este momento de crisis mundial, porque la crisis es muy fuerte, o sea, yo vivo en Alemania y eso se nota, se ve en este momento lo que está pasando en Grecia, en España, en Irlanda. ¿Es una oportunidad para Argentina o no estamos preparados? Sí, es una oportunidad. Nos falta mucho, pero creo que se han hecho muchas cosas. Pero mire, por ejemplo, disculpe por si por ahí yo me apasiono un poco, pero realmente cuando uno se fue tan triste y desilusionado del país, ver que están produciéndose cosas y que sabe que uno se da cuenta que no son noticias aquí. Están pasando cosas bien lindas en Argentina. Por ejemplo, hay toda una política de fortalecimiento de la cooperación internacional, ¿no? Entonces,
esa cooperación internacional que implica vincular científicos, por ejemplo, en este caso, alemano-argentino, a través de un centro universitario argentino-alemán, en donde se van a dictar carreras de posgrado de doble titulación, ¿no? Entonces, científicos argentinos, científicos alemanes de ida y vuelta. Entonces, es una oportunidad para que ambas partes puedan aprender, intercambiar y generar vinculación con el sistema productivo. Pero a su vez, el tema de la inclusión, que es lo que usted marca, significa cómo toda esa producción que se va a generar a través de toda esta política, cómo se redistribuye eso a nivel social, ¿no? Porque en un momento en donde el trabajo escasea, y no es solo aquí, sino en todos lados, en Argentina ha habido un boom, o sea, uno lo que ve es que hay más gente ocupada, hay todavía mucha informalidad en el trabajo, hay mucha 40%. Informalidad, muy fuerte. Pero bueno, hay que comenzar y creo que se han dado pasos muy importantes. Lo peor es que no se hubieran dado. Lo peor es que no se hubieran dado. Y lo peor es que no hubiera gente que la criticara. O sea, creo que hay que criticar, pero constructivamente. ¿Qué voy a hacer yo? Martes, entonces, 14 de agosto a las 18 en el Salón de UPC en Salta 140, reindustrialización con inclusión, posibilidades y desafíos en tiempos de crisis mundial, en el marco del UNESUR de memoria y proyecto del Acuerdo Industrial. Doctora, gracias. No, gracias a usted. Gracias por venir. Y gracias también a Juan Carlos Domínguez, nuestro colega, que nos permitió dialogar precisamente con la doctora Claudia Tomadoni. Cuando regresemos, Joseph Stiglitz estuvo en Córdoba, la conferencia Alfredo Blanco, Néstor Sargiotto, y que vamos a tratar de analizar las cuestiones que abordó precisamente Stiglitz. Dijo concretamente, no sería malo que Alemania se vaya del euro. ¿Usted qué dice? Sintéticamente. Sintéticamente, aprovechándola ya que está acá. Sintéticamente, lo que dice la gente en la calle en Alemania. Sí. ¿Por qué tenemos que pagar el déficit de los que no cuidan su dinero? Ya volvemos.